Muy buenas noches, les doy la bienvenida a la quinta transmisión de Diálogos por la Esperanza. En este martes 19 de enero del año 2021, estas transmisiones que son producidas en conjunto por la Dimensión de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad Pontificia de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, AMIESIC. El día de hoy reflexionaremos sobre algunos desafíos que enfrenta la realidad educativa a la luz del magisterio social de la Iglesia, de manera puntual del reciente mensaje mundial para la paz, el Pacto Educativo Global, Fratelli Tutti, en el contexto de esta pandemia COVID-19. Lo haremos desde la visión de dos organismos internacionales dedicados al tema educativo, la Organización Internacional de Escuelas Católicas, la UIEC, y también la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede. Para ello nos acompaña un invitado con una amplia experiencia en el ámbito educativo, es un pedagogo. Desde una perspectiva local, particularmente de España, siendo profesor de instituciones educativas diversas, como también desde el ámbito global, internacional, al asumir distintos cargos en organismos internacionales. Es el hermano lasallista doctor Juan Antonio Ojeda Ortiz. Nació el 6 de julio de 1957 en Arucas, Las Palmas de Gran Canaria. Es pedagogo y doctor en educación por la Universidad Complutense de Madrid. Se tituló con la tesis Las universidades u organizaciones en red para la generación y transferencia de conocimiento. Ha sido profesor en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, particularmente en los centros universitarios La Salle, adscritos a la Universidad Autónoma de Madrid. Es experto en didáctica, organización escolar, tendencias e innovación educativa y en la creación de redes educativas. Ha sido ponente en múltiples congresos. Recibió el premio Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección. Fue corresponsable de la formación institucional para la misión compartida y miembro del equipo del Centro de Estudios Lasallianos en el ámbito de la agrupación lasallista en España y Portugal de 1995 a 1998. Ha sido miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Nacional de Directores y Decanos de Educación, que agrupa a todas las escuelas universitarias y facultades públicas y privadas con títulos en Magisterio, Educación Social y Psicopedagogía, y miembro de la Conferencia Nacional de Terapia Ocupacional, que agrupa a todos los centros privados y públicos que imparten dicha titulación. Fue secretario general de Escuelas Católicas, decano del Centro Universitario La Salle, Madrid, y presidente de la Asociación de Centros Universitarios del Magisterio de la Iglesia. Asimismo, ha sido vicepresidente para Europa de la Asociación Internacional de Universidades La Salle, que agrupa a las 73 universidades La Salle en el mundo, y director del programa de creación y gestión de redes de conocimiento entre precisamente estas universidades. Actualmente es responsable de la Oficina de Proyectos de la Oficina Internacional de la Educación Católica, UIEC, y ha sido nombrado por el Papa Francisco consultor de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede, miembro del Consejo Asesor de Design for Change Global y profesor del Centro Universitario Camia, Antequera, Málaga. Hermano Juan Antonio, bienvenido, le agradecemos mucho su disposición y generosidad para participar en estos diálogos por la esperanza. Buenas noches. Muy buenas noches, padre Eduardo, y
colaboradores. Para mí es un honor poderos acompañar y compartir algunas experiencias y conocimientos. También quiero saludar a quienes nos oyen en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Juan Antonio. Quisiéramos empezar un poco escuchando su experiencia en España. La verdad es que la pandemia ha sido todo un desafío y se ha vivido de maneras distintas en los distintos países. Ustedes ya han regresado a clases de una manera particular. ¿Por qué no nos cuenta un poco? Le escuchamos con mucha atención. Sí, sí. Pues nos ha sacudido la pandemia como a todos. Comenzó ahí en el mes de marzo y fue subiendo la incidencia y esa primera ola así llamada bajó pues en torno al mes de junio, vino el verano y tuvimos que afrontar si iniciar o no el curso que aquí comienza en el mes de septiembre. Pues tuvimos todo ese tiempo del verano para preparar los centros, para preparar al profesorado, para pulir un poco el protocolo, porque todos teníamos claro que era muy importante volver cuanto antes a clase de forma presencial, especialmente con los más pequeños. Pero bueno, se fue preparando y así durante todo ese tiempo, incluso se logró la colaboración de las autoridades, en concreto del Estado y también del municipio, para desinfectar los centros, dotarlo de algunos recursos como algunos instrumentos para purificar el aire y se fue aclarando qué secuencia se tenía que seguir para la incorporación de los niños y niñas a la escuela. También se aprovechó para hacer un protocolo de funcionamiento, nombrar a un responsable COVID en cada uno de los colegios que administrara toda la información que se fuese generando para atender los diferentes casos que se pudiesen originar y saberlos resolver de la forma más rápida y certera posible. Igualmente, se dotó a los centros de algún personal más en cuestión de limpieza y algún docente más para apoyar a las clases. La opción que se tomó a nivel nacional fue crear grupos burbuja, es decir, cada grupo de alumnos, primero de primaria, segundo de primaria, etcétera, permanecería en su clase con los pupitres separados en filas de uno y un profesor por aula. No se permitía entrar a ningún adulto, a las familias, etcétera, a los centros y prácticamente se organizó también la entrada. ¿Cómo entraban? Pues a diferentes horas y por diferentes puertas. Si el centro reunía 2, 3 accesos, pues se distribuyeron las clases para que unos empezaran a entrar un cuarto de hora antes, 10 minutos antes, a la hora en punto, y realmente ha funcionado muy bien. E incluso los recreos, pues tenía cada grupo pues su zona y se hicieron también escalonados. Se quitaron las actividades de educación física y se suprimieron también las actividades complementarias de la tarde, deportes, etcétera. Bueno, con todo este protocolo, por así decir, se dio comienzo al curso, todo el mundo con mucho miedo, la familia, los alumnos, los profesores, incluso los profesores muy equipados también, con una bata, con su mascarilla, algunos se llegaron a poner incluso en gafas protectoras, etcétera. Pero la verdad es que después de estos meses todo ha ido fluyendo muy bien, los niveles de infantil, primaria, secundaria, preparatoria, eh, fueron apareciendo algunas incidencias, pero se fueron resolviendo rápidamente, ¿no? Si se detectaba un caso de un niño o una niña que hubiese estado en contacto o que daba fiebre, pues inmediatamente se llamaba a la familia, se le hacía la prueba en el centro de salud
y si daba negativo, pues se podía incorporar, si daba positivo o había estado en contacto, se le ponía en cuarentena, pues unos 10 días aproximadamente. El protocolo de entrada al centro cada mañana es los profesores están recibiendo a los alumnos en en las distintas puertas del colegio. Uno de ellos con un termómetro les mide la temperatura, otro le administra un poquito de hidroalcohólico para el lavado de las manos, y era impresionante, ¿no? Los medianos, pues bueno, pero los pequeñines que se incorporaban por primera vez a la escuela con la edad de 3 años, bueno, seguían todo el ritual a pie juntillas, ¿no? Los veías cómo se paraban para que le tomara la temperatura, inmediatamente ponían la mano para que le echaran el chorrito de hidrogel, ellos mismos de camino al aula se iban frotando las manos una y otra vez por un lado, por otro, etcétera, y al llegar al aula, sobre todo los pequeños, a los pequeñines se les quitaba la mascarilla, tenían un percherito para colgarla y transcurría la clase con bastante normalidad. Y como decía, después de estos 4 meses prácticamente que llevamos, las incidencias han sido muy mínimas. Ahora la verdad que estamos con un repunte fuerte y algunas comunidades se plantean si suspender la actividad o no educativa, por lo menos un periodo corto de tiempo. Lo que sí todo el mundo ve es que es muy importante no perder el dinamismo de la escuela, que la presencialidad es importante y así se va manteniendo. Donde más dificultades se ha tenido es en la universidad, dado que la movilidad de los estudiantes es mucho mayor, ellos tienden también a agruparse, vienen de pueblos diferentes, se meten en un piso de uno en otro, entonces esos grupos burbujas, por así decirlo, de intentar que no se mezclen excesivamente, pues no resulta fácil. De hecho, arrancamos también a mediados de septiembre con la universidad y al mes y medio en muchas regiones del país se tuvo que tomar una alternativa, o bien tener las clases mitad un grupo, mitad otro grupo, y así días alternos ir y venir, o bien suspender y pasar a formato online. Muy bien, Bueno, es hermano. una experiencia, ¿no? Me parece que es muy interesante escuchar lo que desde hace 4 meses la comunidad educativa en España ha ido levantando, porque podríamos decir que el protocolo se fue construyendo conjuntamente con la ayuda de directivos, maestros, padres de familia, y me parece que ha sido toda una experiencia de corresponsabilidad. Todo aquello que planteaba la Congregación para la Educación Católica, con Educar para un Humanismo Solidario, con el Pacto Educativo Global. Parece que ustedes en España han aprovechado esta cuestión de la pandemia para ponerlo en práctica. Y este es el tema que quisiera empezar a dialogar con usted después de este compartir sobre la experiencia en España, la corresponsabilidad en la educación, querido doctor hermano Juan Antonio. Detrás de Fratelli Tutti, detrás del mensaje para la paz que nos llama a construir una cultura del cuidado, camino para la paz, detrás de Laudato Si, y precisamente después de todo este andamiaje que ha ido poniendo el magisterio de la Iglesia con el tema de emergencia educativa hasta pacto educativo global, me parece que esta es la constante, la corresponsabilidad en la comunidad educativa. Lo escuchamos, hermano, adelante. Sí, yo también comparto esta misma inquietud. Yo hablo de corresponsabilidad y sobre todo de colaboración. Incluso antes de estas últimas encíclicas del Papa, ¿no? Si nos remitimos al Vaticano II, en Gravissimo Educationi, se nos decía que era importantísimo la colaboración entre la escuela, la familia y la sociedad. Incluso nos invitaba a desplazar a profesores que fuesen a ayudar a otros centros para mejorar la educación que en ellos se daba. Esto ha sido una constante y hoy día, en tiempos de pandemia, ha quedado muy de manifiesto. Si queremos sacar adelante un proyecto educativo sólido, tenemos que colaborar. De hecho, cuando estamos preparándonos para acoger a los niños en las escuelas,
pues hubo muchas reuniones con los padres donde se les explicó detalladamente qué protocolo, cómo tenían que venir equipados, cómo tenían que traer su desayuno, que era importante que no intercambiaran ningún objeto, que cada uno tuviese el suyo, etcétera. Y a pie juntilla, los niños venían perfectamente aleccionados por sus padres. Y los padres no interfirieron tampoco en la vida del centro, y las autoridades municipales pues también se vieron, hubo cierta discusión, si públicos, si privados, pero al final optaron por atender a todos los colegios de la ciudad indistintamente, pues mandando máquinas para desinfectar los patios, apoyando en el tema de la limpieza, dotando a los centros con esas máquinas para purificar el aire, y bueno, ha ido funcionando muy bien. Yo creo que el siglo XXI es el siglo de la colaboración, ¿eh? Y, y esa colaboración hay que tejerla. Venimos de un paradigma diferente, de un modelo de actuación muy distinta, muy competitivo, muy individualista, donde cada uno se tiene que buscar la vida por su lado. Pero si realmente queremos que la educación resulte eficaz, tenemos que unir fuerzas entre todos los agentes educativos, ¿no? Desde dentro del centro y con otros centros y con la municipalidad y con la parroquia, etcétera, ¿no? De esa forma actuaremos muchísimo mejor. Me parece que ahí está el cambio de época. Es decir, nos ha tocado un momento civilizatorio en donde tenemos que cambiar los paradigmas, pasar del individualismo a esta dinámica de bien común y de relacionalidad, pasar de la cultura del consumo a la cultura del cuidado, ya lo decía el Papa Francisco en Laudato Si, y ahora nos lo señala. Inclusive veo también en el ámbito espiritual retomar la figura de San José, aquel que cuidó a María Santísima y que cuidó la infancia de Jesús. Curiosamente, el Papa empezó su ministerio petrino en esa fiesta de San José y hoy nos vuelve a relanzar, a ver a este hombre sereno, a este hombre no autorreferencial, sino en servicio a la vida de María y de Jesús. Lo escuchamos, hermano. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La pandemia nos ha traído dolor, tristeza y dificultades, pero también nos va enseñando algunas lecciones. Yo interpreto esto del cuidado como ver la vida desde los otros, ver la vida desde los otros. Y siempre lo hemos visto de forma egoísta, yo hago esto porque creo que tengo que hacerlo, no pienso en los demás, pero la pandemia nos hace pensar en nosotros, pero también nos hace pensar en los demás. En las últimas décadas, la escuela, la misma educación, se ha vuelto un tanto caduca, no está respondiendo a los desafíos y necesidades actuales. Y yo lo suelo decir con una palabra bueno, que por lo menos es muy clara y nos sitúa mejor en el escenario, ¿no? En el diagnóstico. Y es que la escuela se nos ha vuelto antipática. Se nos ha vuelto antipática para los propios alumnos, para el profesorado, para su familia. Tenemos que crecer en empatía y en compasión, siendo capaces de ponernos. Las grandes dificultades que ahora venía antes de la pandemia, aumentaba el bullying, el acoso, muchos niños se sentían fracasados dentro de la escuela y nadie les atendía porque era un sistema excesivamente competitivo. Hoy es importante no descartar a ninguno, que todos salgan adelante, y para que eso sea posible no es responsabilidad individual de los propios niños, que es un vago, que no estudia, que no se interesa. Es una responsabilidad del profesor, indudablemente, pero es una responsabilidad también de los propios compañeros que tienen que colaborar entre ellos y educarse unos a otros, aumentando ese nivel de empatía y de compasión. Es importante que todos avancemos y recibamos la educación que nos merecemos dignamente unos con otros. Gracias, doctor. Hermano Juan Antonio, es importante decirle a nuestro público que por razones de horario
Este programa ha sido grabado previamente, pero participe en nuestras redes sociales. Nosotros estaremos pendientes para poder también contestarle y poder comentar y, por supuesto, responder a sus alumnos. Hermano Juan Antonio, no quisiera desaprovechar la oportunidad. Estamos en medio de un pacto educativo global que fue convocado antes de la pandemia. En el mes de septiembre del año pasado, el Papa Francisco nos sorprendió con este videomensaje en donde nos decía, nos vemos en mayo porque vamos a lanzar un pacto educativo global. Posteriormente, en mayo, decidió pasarlo hacia el mes de octubre, inclusive algunos días después de la firma de Fratelli Tutti, cuestión que lo veo también con toda la intencionalidad, es decir, acompañar, meter al pacto educativo dentro de esta encíclica social. Curioso, pero en el punto 6 de las líneas finales del Pacto Educativo Global dice, ahí tenemos que relanzar y tenemos que repensar la economía, tenemos que repensar nuestras relaciones políticas, tenemos que estudiar, así lo dice, tenemos que estudiar qué estamos haciendo con el entorno, con el medio ambiente, con la generación de esta cultura que estamos también presenciando tecnocrática, fría, para pasar a una cultura humana que acoja lo más profundamente humano. Usted está participando, por supuesto, en la UYOEC, de esta dirección muy importante de proyectos especiales donde se encuentra precisamente este Pacto Educativo Global y, por supuesto, participa de las plenarias de la Congregación para la Educación Católica. No sé si nos pueda ir platicando un poco de cómo entender este Pacto Educativo Global y precisamente cómo plantearlo hacia adelante. Las conferencias episcopales, estamos ahí pendientes también de lo que nos diga la Santa Sede. Pero bueno, platíquenos un poco, lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo creo que el pacto educativo es todo un reto y forma parte del proyecto del pontificado del Papa Francisco. A lo largo del pontificado ha mostrado un gran interés por la educación. Recuerdo que muy al principio nos decía, si queremos cambiar la sociedad, debemos cambiar la educación. Y en el Congreso Mundial de la Educación Católica, que tuvo lugar en noviembre de 2015, nos decía que el pacto estaba roto, que había que reconstruir ese pacto. Y en los diferentes documentos ha ido hablando de la educación y de la escuela, tanto en Evangelii Gaudium como en Laudato Si, como en Fratelli Tutti y, por supuesto, en el llamamiento que nos ha hecho para abordar juntos con todos este pacto educativo global. Él decía en cierta ocasión y repetía lo que algunos papas anteriores nos habían señalado, de que nos encontramos en una emergencia educativa. Recientemente, el 15 de octubre, hace poquitos meses atrás, cuando se relanzaba el pacto, señalaba que la pandemia había puesto todavía más de manifiesto esta emergencia y que él se atrevía a llamarla que nos encontramos en una catástrofe educativa. Bueno, pues podríamos decir desde algunos sectores más críticos que si el Papa es un atrevido o un iluminado, pero este diagnóstico lo comparte con la sociedad civil. La sociedad civil, la UNESCO, la ONU, ya no venía insistiendo igualmente que la educación se viene deshumanizando, que es necesario aumentar la calidad, una calidad educativa para todos, no solamente para los ricos y pudientes, sino que los pobres también se merecen una educación de calidad, de vanguardia al día, y que todos los organismos expertos e informes internacionales venían detectando que la actual educación, los actuales sistemas educativos estaban siendo caducos, no estaban respondiendo a las necesidades y desafíos de los nuevos tiempos. Por lo tanto, el Papa pues retoma todo esto y plantea este pacto educativo global. Sin duda alguna, al Vaticano, a las autoridades, a los ministros, a los países, les corresponde desempeñar en este escenario
un papel importante, pero también podemos todos sentirnos corresponsables y tomar la iniciativa, no esperar. Urge que empecemos a actuar desde ya. Podemos construir el pacto desde arriba hacia abajo, pero también desde abajo hacia arriba, reflexionando en las escuelas, reflexionando con otras escuelas del barrio. Cuando digo reflexionando en las escuelas, pues propiciando reuniones entre profesores y alumnos, entre alumnos en sí mismos, profesores, alumnos, familia, en fin, toda la comunidad educativa, junto con otras comunidades educativas del entorno, incluso con la misma municipalidad, vamos a ir tejiendo y construyendo una sociedad local, pues, educadora, en el sentido de una sociedad local, un municipio más humano, más solidario, más fraterno, más sostenible. Y de así, pues, nos juntamos varios municipios, una región, un país, un mundo, ¿no? Por lo tanto, todos estamos convocados para empezar a reflexionar, a establecer algunos criterios, ver qué cosas podemos hacer en común. Me parece muy interesante que en estos llamados del Papa, cuando nos explica el pacto educativo y lo que se pretende, pues él se ha ido atreviendo a definir la educación. Yo resaltaría 3 definiciones de educación que me parecen muy fáciles de recordar y son todo un programa de actuación. Insiste por activa y por pasiva, en primer lugar, que educar es amar. Necesitamos indudablemente profesores competentes que sepan muy bien la materia, pero fundamentalmente que sean cariñosos, acogedores, amorosos con los estudiantes. Ellos esperan que la escuela sea un oasis de paz. Vienen de situaciones familiares, sociales, ambientales muy rotas, muy conflictivas, llenas de dolor y tristeza. Y cuando asisten a la escuela necesitarían encontrar una palabra amiga, una bondad, una mayor comprensión. Por lo tanto, primera pista, educar es amar. Nos viene insistiendo también, tanto en la convocatoria del pacto como en el instrumento laboris que la congregación preparó para iniciar la reflexión en torno al mismo, que educar es servir. Normalmente venimos del modelo de escuela tradicional donde el alumno era el que servía al profesor porque estaba pendiente de sus dictámenes, pero hoy día el profesor está al servicio del alumno y educa al alumno para servir a la sociedad. Por lo tanto, en esa amalgama del servicio tenemos que construir esta nueva sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de servir, estamos hablando de una educación transformadora que no es simplemente llena la cabeza, sino que cambia la vida personal y cambia la vida del contexto donde esas personas se desarrollan. Y el tercer concepto, también muy sencillito, pero lleno de luz, es que educar es generar esperanza en las nuevas generaciones. Los adultos pues tenemos nuestro andamiaje, ya tenemos nuestra historia, nuestro recorrido, pasamos por momentos más lúdicos, más tristes, pero las nuevas generaciones, como no tengamos cuidado, van a nacer y van a crecer desde la desesperanza, desde la desilusión, del que todo ya, desde el determinismo de que no se puede cambiar nada, etcétera. Y el Papa nos insiste una y otra vez que tenemos que generar esperanza, ilusión, alegría en estas nuevas generaciones para que esa esperanza sea el motor que les empuje a cambiar sus vidas y su contexto. Y por lo tanto, yo creo que es todo un entramado. Creo recordar los 7 compromisos que sintetizaba el Papa, el pacto, ¿no? De centrarnos en la persona, de escuchar a los niños, de dignificar la vida de las niñas, de la implicación que tiene la familia, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que estar en un diálogo, escuela, familia, parroquia, municipalidad, acoger a los más vulnerables, ¿no? Yo insistiría también en este aspecto. Y recordaría las palabras de Lorenzo Milani en la escuela de Barbiana, en la carta a una maestra, de que nos decía claramente que la escuela no es un hospital para sanos. ¿Qué sentido tiene que acojamos simplemente a los buenos, a los guapos,
a los que son de sobresaliente, tenemos que tener una predilección por los últimos, y en esto nos insiste continuamente, por los más vulnerables. Y lo que tú decías anteriormente, hemos de cambiar el modelo de vida, de sociedad, de economía, de política, para que realmente sirva más a la persona y sea mucho más humano y fraterno. Y por último, cultivar y mejorar la relación con la casa común. Yo a este respecto, no quiero hablar de mi libro, como dicen algunos, pero por circunstancias de la Adelante. vida, me tocó coordinar este libro a nivel internacional, que nos habla de Luces para el Camino, Pacto Educativo Global. En este libro han participado 220 personas de más de 45 países, aportando pequeñas pistas de por qué es necesario este pacto al que nos invita y nos llama el Papa, y nos da algunas indicaciones de algún criterio, alguna acción a acometer. Este libro lo fraguamos entre los meses de marzo a junio, durante la pandemia, lo más crudo de la pandemia. Fue muy difícil recoger las opiniones porque la gente estaba como desconcertada, tenía que atender ciertas obligaciones, pero al mismo tiempo la pandemia iba creciendo y esto nos descolocó un poco a todos. Y ya antes de estos compromisos que nos ha indicado el Papa, nosotros pulsamos también la opinión de niños y jóvenes. En concreto, contestaron 67 niños de 17 países. Fue una experiencia también muy bonita. Y simplemente por ver, bueno, ¿y qué pueden decir los niños a este respecto? Pues decían cosas así tan grandes como: quieren aprender lo que no les enseñamos en la escuela. Y Y claro, ¿y qué es lo que no le enseñamos en la escuela? A ser mejores personas Así es. y a convivir mejor entre ellos. Estamos muy empeñados en enseñarles matemáticas, lengua, un segundo o tercer idioma, y ellos quisieran pues llevar una vida más sana, más centrada en las virtudes, en los valores, en definitiva, en el ser, en ese pilar de la educación que ya nos señalaba el informe de la UNESCO, de Delors, cuando nos decía esos 4 pilares. Pues ellos subrayan que el pilar más importante es el aprender a ser persona. Y el segundo que indicaban, aprender a convivir, para ser mucho más fraternos, solidarios. ¿Y cómo pueden aprender a convivir si desde que entran en el aula le decimos: niño, calla, siéntate uno detrás de otro, no te muevas, no hables con el de al lado? Pues tendrán que relacionarse, trabajar más colaborativamente. Bueno, ahora en este tiempo de pandemia no, pero en la forma habitual, pues sí que tendrán que convivir, relacionarse y en algún momento pues hacer un poquito más de ruido, etcétera, pero se aprende a convivir conviviendo. Y la escuela es un lugar de aprendizaje, pero al mismo tiempo es un lugar para aprender a relacionarse. Y lo que aprendan en la escuela es lo que van después a llevar a sus contextos sociales, familiares, ambientales. Muy bien, hermano Juan Nos, Antonio, si usted me permite, pondríamos ese link de ese libro tan valioso en nuestras redes sociales. Decirles que participaron muchos mexicanos. He estado yo repasando este libro, que es muy importante porque es un diálogo intergeneracional. Yo creo que el Pacto Educativo Global acentúa 2 cosas fundamentalmente. En primer lugar, el método, el diálogo y el encuentro entre todos los agentes que conforman la comunidad educativa, los padres de familia, los directivos, los maestros, los alumnos, la comunidad administrativa, pero sobre todo el diálogo con aquellos que servimos, es decir, con la sociedad, con ese ambiente que rodea al colegio próximo. Ese es un punto que me parece muy importante, el método, diálogo y encuentro, sí, subrayando el intergeneracional. Adelante, le y si escucho. me permite, del diálogo, lo más importante que señala tanto el Papa como cualquier otro es la escucha. Que normalmente cuando hablamos de diálogo, casi se nos ocurre que tenemos que hablar y hablar. Pero si queremos realmente pactar,
tenemos que escuchar, y tiene una escucha activa y humilde, siendo capaces de ponernos en el lugar del otro para comprender desde qué escenario, desde qué contexto nos está proponiendo esa idea, esa mejora, para aquilatar mejor la posibilidad y la conveniencia de incorporarla. Desde ahí, perdona que te haya interrumpido, No, me pero... parece muy afortunado porque dentro del magisterio social, si algo insistió nuestro querido Papa emérito Benedicto XVI, sobre todo con la Caritas in Veritate, es precisamente esta actitud de gratuidad y donación. Y el Papa Francisco, sin duda alguna, lo recoge. Yo recuerdo aquel encuentro fabuloso que organizó la UIEC en Nueva York, al cual tuve la fortuna de Exacto. asistir. Cómo el Papa insistió en su mensaje inaugural sobre esto. Es decir, los pasos que tenemos que dar en la educación no están en esta dinámica de instrumentalización, de operación, de tecnocracia, de armar grandes proyectos, de entrar en esta dinámica mercadológica, de entrar en esta agitación espiritual por querer poner a las escuelas en un camino. No, el No. Papa Francisco es un jesuita. El Papa Sí. Francisco cree en la conversión fundamental del corazón. Y esto se da en la experiencia del servicio en la comunidad. Usted ya lo señalaba muy bien: amar, servir y generar esperanza. No generar ruido, no generar acciones, no generar mercados, no generar esta actitud tecnocrática, agitada, como muchos piensan. Yo creo que es muy importante ir definiendo esto. ¿Qué es el pacto educativo? ¿Qué quiere el pacto educativo? ¿Y qué no quiere el pacto educativo global? Porque me parece que tenemos que vislumbrar con toda la amplitud de la mirada. Y precisamente aquí está Fratelli Tutti. Es decir, para ser hermanos, yo tengo que estar en esta dinámica de acoger al otro, de saberme responsable y sobre todo servidor del otro. El otro no es para mí, sino que yo soy para el otro. El otro no es para que haga lo que yo digo, lo que yo mando, lo que yo, con mi agitación y mi pragmatismo arrollador, ¿no? Porque hoy en día veo muchos ambientes que se quieren mover en esta línea del Pacto Educativo Global, y me parece que el Pacto Educativo Global va por otro camino, va en la capacidad de construir encuentro, escucha, acogida, pero sobre todo servicio al otro. Hermano Juan Antonio, no sé si usted nos pudiera ayudar a ir cerrando y vislumbrar algunas líneas así muy concretas para hablar del Pacto Educativo Global en unos cuantos minutos. Lo escuchamos. Sí, os decía anteriormente que construir este pacto es una responsabilidad de todos, ¿no? Y se nos presenta como un desafío y una oportunidad para mejorar la educación, y responder mejor a las necesidades de los niños y de las futuras generaciones. Nuestras ciudades son ciudades adultocéntricas, pensadas nada más que desde el prisma de los adultos. Y así tenemos un montón de cuestiones. El pacto lo que nos hace es cambiar un poco la mirada. La mirada que antes estaba centrada en el profesor, lo veíamos como un sabio, un modelo. Ahora se trata de mirar a los compañeros, a la realidad que vive cada uno de esos niños y esas niñas, ¿no? Y ponerlos en valor, amando la dignidad, su libertad, respetándolo, escuchándolo, porque eso sí, yo creo que, por poner un ejemplo muy sencillito, ¿no? La escuela tradicional era magistocéntrica, estaba centrada en el profesor, era el que estaba arriba y delante. Vino a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la escuela nueva diciendo que teníamos que estar unos al lado del otro, ¿no? El profesor al lado del alumno para ayudarle a acompañarle en su aprendizaje. Pero actualmente, en el siglo XXI, se nos invita a los profesores incluso a dar un paso atrás
y dar mayor protagonismo a los alumnos. El mismo Papa nos lo ha ido enseñando con algunos gestos que no deberíamos desaprovechar. Él ha convocado un sínodo de jóvenes. Yo tuve la oportunidad de participar en la sesión abierta que hizo en el aula Pablo VI, allí que caben unas 6.500 personas, asistieron todos los padres sinodales y el propio Papa, y él se sentó abajo, no arriba en el estrado, se sentó abajo mirando al estrado donde él se sienta en otras ocasiones, y el estrado fue ocupado por jóvenes que contaron algunas experiencias de los problemas y situaciones que vivían, que danzaron para todos y que manifestaron algunas inquietudes y proyectos de mejora que venían realizando, ¿no? Por lo tanto, es cambiar la mirada, tener una actitud de escucha, ser capaces de dar un paso atrás para dar este protagonismo al alumno e incluso con humildad ser capaces de aprender de ellos, ¿no? Pensar que los niños y niñas, cuanto más creativos son, es a los 3, a los 4, a los 5, en esas primeras edades de su vida, son muy creativos. Y muchas veces la escuela lo que hace es matar esa creatividad, decirle, esto no se hace, esto no se hace. Por lo tanto, una invitación a no tener miedo, a confiar en estos niños y jóvenes, a ser capaces de dar un paso atrás y aprender de ellos. Y otra recomendación importantísima es que tenemos que afrontar sí o sí la actual encrucijada desde la colaboración. Es muy importante colaborar estrechamente, primero dentro del propio centro, los profesores entre sí. Hay muchas decisiones que se toman en infantil en los primeros años que después no tienen continuidad y conviene que los niños a veces no se quejan porque ni se lo permitimos, pero si le diéramos un poquito de cancha, se pondrían de pie en la mesa y claro, nos decían, mire, esperen un momentito la historia, primero pónganse de acuerdo ustedes y después me enseñan, ¿no? Entonces yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo, coordinarnos también muy mucho e implicar a la familia. La familia tiene circunstancias muy diversas, algunos pueden, otros no pueden, pero yo me he encontrado también con situaciones de muy complicados en sus horarios por el trabajo, por la dedicación que conllevan, etcétera, pero sin embargo saben organizarse para dedicar un tiempo, ir a la escuela y hacer alguna actividad colaborativa, etcétera, ¿no? Por lo tanto, colaboración. Y en tercer lugar, insistir en esas definiciones que daba de educación, citando al Papa Francisco. Necesitamos que en este tiempo de dolor y tragedia, que los niños se sientan queridos, amados, consolados, acompañados. Y desde ahí que nos mostremos profundamente amorosos. Un profesor triste, lo único que es capaz de transmitir es tristeza. Un profesor frustrado, frustración. Pero si somos capaces de amar a esos niños, y podremos engañar a otros muchos, pero a un niño, si le sonreímos, él va a notar si esa sonrisa es verdadera o postiza. Así que invitaros realmente a amar y a acoger, y sobre todo en este tiempo, ¿no? Ser muy flexible. Decía el Papa precisamente en ese mensaje que tú citabas anteriormente en el Congreso de Nueva York de la OIEC, que no etiquetemos en la dictadura de los resultados, exactamente decía. Y muchas veces le ponemos etiquetas a los niños, sabe, no sabe, este es sobresaliente. No, tenemos que llamarle Juan, María, Pablo, Pedro y atenderle en función de su persona, su necesidad, de su contexto, que se sientan queridos, valorados y desde ahí proponer los retos para que él mismo vaya reconstruyendo su vida desde ahí. Muy bien, muchas gracias, hermano. Estoy seguro que esta transmisión ayudará mucho a nuestros educadores en México, ayudará mucho a los padres de familia a ver las realidades distintas en otros países. Le pido nos ayude a mandar saludos, por supuesto, al secretario general de la UIEC, al doctor Philippe, que sabemos ha estado un poco enfermito también de COVID, y por supuesto también al secretario de la Congregación para la Educación Católica, Monseñor Sani, y por supuesto su señor prefecto. Le agradezco mucho porque nos ha abierto horizontes, nos ha mostrado, y esta es la finalidad de estos diálogos
con personajes del mundo internacional, nos ha abierto perspectivas de cómo se están haciendo las cosas en otros países. Le agradezco mucho, hermano. Muchísimas gracias. Es tiempo para ser también muy creativos y acogedores con estos niños, y cuanto antes los podamos recibir en la escuela, pues muchísimo mejor. Daré estos saludos y muchos saludos a los que nos escuchan y a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Un Un abrazo abrazo. grande para todos. Muchas gracias. Agradecemos a la Universidad Vasco de Quiroga por todo el apoyo técnico para llevar a cabo estos diálogos por la esperanza en esta tercera etapa. Agradecemos mucho a nuestro señor productor, el licenciado José Martínez, y a todo el equipo, tanto de la Universidad Vasco de Quiroga como de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado. Lo esperamos el siguiente martes. Tendremos un diálogo muy interesante con dos grandes intelectuales católicos mexicanos. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Buenas noches, ayúdenos a difundir. Hasta luego. Adiós.